Pueden escribir la proposición que caracteriza al siguiente circuito lógico y simplificar para luego escribir el circuito simplificado, ¿no? Nos están pidiendo de este circuito escribir su proposición, esa proposición simplificarlo y al final esa simplificación anotarlo como circuito, ¿no? Por tanto, empecemos entonces. Tenemos el siguiente circuito. Tal vez alguien notaría lo complejo, ¿no? Porque no se ve como los circuitos que hemos estado resolviendo anteriormente, pero es sencillo, ¿no? Podemos empezar, si no, acomodando de una mejor forma visual este circuito, ¿no? Va a ser lo siguiente. Vamos a tener de esta forma y tenemos que todo está en paralelo, ¿no? Se dan cuenta, todo está en paralelo. Tenemos el P, luego tenemos el Q, en abajo tenemos lo que es el no P y tenemos lo que es el no Q, ¿no? Y todo está va a estar en paralelo con lo que es el no Q, que está en paralelo con el no P, ¿no? De esa forma, tal vez de esta forma, viendo visualmente de esta forma, puedan darse cuenta que el ejercicio es bastante sencillo, ¿no? Se trata de esto, todo esto está en paralelo con esto y a la vez todo esto está en paralelo con todo esto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, viendo de esa forma, vamos a nombrar a esta proposición como una proposición R, ¿no? Este circuito que va a ser equivalente a que anotamos cuando tenemos en serie, anotamos con lo que es el I. Entonces vamos a tener lo que es paréntesis P y Q, cerramos paréntesis P y Q. Ahora, todo esto está en paralelo con lo que es este no P y no Q. El paralelo anotamos con qué? Con un O. Está en paralelo, entonces paralelo con qué? Con el no P y no Q. De esa forma, ¿no? Todo esto está en paralelo con esto que está en serie, ¿no? Y eso también está en serie, pero a la vez está en paralelo con todo aquello. Entonces notamos, en paralelo, paréntesis, pero el no Q está en serie con el no P. De esa forma, ¿no? Tenemos este paréntesis, es todo de aquí, que está en paralelo con este otro, que es todo este paréntesis. Y a la vez está en paralelo con todo esto, ¿no? Que está en serie. De esa forma ya tenemos entonces lo primero, que es la proposición, ¿no? Ahora nos piden simplificar esta proposición. Por tanto, vamos a simplificar utilizando las leyes lógicas, ¿no? Que conocemos. ¿Qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente. Vamos a utilizar la propiedad conmutativa. ¿En dónde? A ver, copiaremos en esta parte P y Q, o en esta parte copiamos lo mismo. Vamos a copiar no P y no Q. Ahora tenemos O y en aquí vamos a utilizar la propiedad conmutativa para que se note mejor, ¿no? No P y no Q. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que lo podemos mover, ¿no? Esto lo estamos trayendo aquí y este no Q lo estamos llevando al consecuente, ¿no? Ahora ya tenemos en esta parte que hemos utilizado, hemos utilizado lo que es la ley conmutativa. Entonces, bueno, siempre anotar, ¿no? Estamos utilizando la ley conmutativa, ¿no? Ya, ahora continuamos. ¿Qué más podemos observar para poder simplificar? ¿Para qué hemos realizado esa ley conmutativa? Alguien se preguntaría. Para observar que no P y no Q es igual a esto, no P y no Q. Es de paréntesis, es lo mismo que este. Es decir, P o P, ¿no? En esa forma, como se muestra en las leyes lógicas, P o P. ¿Eso qué nos da? Simplemente P, ¿no ve? Entonces, todo este paréntesis o el mismo paréntesis que nos da simplemente el mismo paréntesis. ¿Esto a través de qué ley? De la ley de idempotencia, ¿no? Entonces, copiamos. Tenemos P y Q o todo este mismo paréntesis, ¿no? Porque todo este paréntesis o el mismo, ¿no? Todos los mismos, entonces me da simplemente el mismo. Esto hemos dicho a través de qué ley? De la ley de idempotencia, ¿no? Ley idempotencia. Ahora, continuamos. ¿Qué más podemos observar? Vamos a decir lo siguiente, que tenemos toda esta proposición R, que es equivalente a qué? Vamos a notar, tenemos la proposición R, que es equivalente. Si se dan cuenta, aquí ya no se puede simplificar más, ¿no? Ya no se puede simplificar, pero bueno, podemos probar con la distributiva. No es más, probaremos con la distributiva, vamos a distribuir todo este paréntesis a cada uno de estos, ¿no? Y luego os va a aparecer lo que es absorción, ¿no? Absorción o Morgan, vamos a ver qué es lo que va a aparecer. Pero si alguien lo puede ver, es que ya no se va a poder simplificar más. A ver, continuamos. Entonces, vamos a distribuir. Hemos dicho que vamos a distribuir todo este paréntesis que es P y Q. Vamos a distribuir con el
todo esto, ¿no? Estamos distribuyendo este paréntesis con este conector a este primero, al no P, no P. Si sabemos lo que es corchetes, ahora queda este I normal, abrimos corchetes y nuevamente todo el paréntesis P y Q, ¿con qué conector? Con el conector O se está distribuyendo, ¿no ven? ¿A cuál nos toca? Al no Q, de esa forma. Todo esto a esto, queda el mismo conector, y luego todo esto a este otro, ¿no? Y tenemos que hemos utilizado aquí la ley distributiva. Entonces anotamos ley distributiva, ¿no? Ahora vamos a continuar. ¿Qué podemos observar? Vamos a decir que toda esta proposición R es equivalente a qué. Podemos observar lo siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos en este caso P y Q o no P. No tenemos lo que es para realizar absorción del primer tipo. ¿Cuándo es absorción del primer tipo? Cuando tenemos no P con un O dentro del paréntesis, tuviera que haber un no P con un I. Tenemos el P con un I, pero el P no está negado. Entonces se trata del segundo tipo de absorción. ¿Qué nos dice el segundo tipo de absorción? Que se queda simplemente este Q, ¿no? Se queda el Q con todo lo de afuera, ¿no? Entonces anotamos Q o no P, de esa forma, ¿no? Ahora ponemos I nuevamente en este otro lado. ¿Qué podemos observar? Lo mismo, ¿no? Tenemos no Q y tenemos adentro el Q con el I, afuera está con el O, ¿no? Igual, absorción, segundo tipo de absorción. Abrimos paréntesis, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener lo que es P, el P se va a quedar también todo lo de afuera, que es no Q, ¿no? De esa forma. ¿Qué hemos utilizado para llegar a esto? La ley de absorción, ¿no? Entonces anotamos ley de absorción. Ahora, ¿qué más podemos observar? Podemos observar que tenemos Q o no P. En este lado tenemos P o no Q. Entonces ya no se puede realizar más nada. No podemos realizar antidistributiva. Porque si realizamos nuevamente, si todo esto distribuimos todo esto, de la misma forma vamos a llegar a simplificar y vamos a tener como el de aquí arriba, ¿no? Nos va a quedar así, ¿no? Entonces ya no se puede simplificar más. Si no lo pueden intentar, no es más, distribuyen otra vez esto, ¿no? Y simplifiquen y van a llegar a lo mismo también, ¿no? Entonces ya no se puede simplificar más. Por tanto, esto sería el resultado de la simplificación de la proposición, ¿no? Lo segundo que nos pedían era simplificar, ¿no? Entonces, tenemos simplificado. Ahora, ¿qué nos pide? Anotar este circuito simplificado, ¿no? El circuito simplificado. ¿Cuál sería el circuito simplificado? Anotaremos entonces el circuito simplificado de esto. El circuito simplificado va a ser lo siguiente. Observamos en esta parte que tenemos Q o P, nos dice, no, Q, O, está con un O. Entonces quiere decir que estos dos están en paralelo. Entonces anotamos, tenemos el Q que está en paralelo con lo que es el no P. De esa forma, ¿no? Tenemos el Q que está en paralelo con lo que es el P, ¿no? Ahora, todo esto nos dice con un I. El I quiere decir en serie. Entonces está en serie con algo. ¿Con qué está en serie? Con el P o Q. Este P o Q está en paralelo por este O. Entonces el P está en paralelo con lo que es el no Q. De esa forma, ¿no? De esa forma tenemos nuestro circuito simplificado, ¿no? Por tanto, ese es el circuito simplificado de nuestro ejercicio. Y de esa forma ya estaríamos terminando de resolver, ¿no? Se trataba de un ejercicio sencillo. Pueden revisar el curso, tenemos ejercicios más complejos resueltos de este tipo, ¿no? De simplificación. Y pueden observar que no es nada difícil la simplificación de proposiciones.